Faltan pocos días para que se cumplan 3 semanas desde que Rusia inició la invasión de Ucrania. La estrategia original apuntaba a una toma rápida de Kiev para derrocar al presidente Volodymyr Zelensky, sin embargo eso no pasó. El plan de Putin falló, las tropas ucranianas resisten y el mundo entero se pregunta qué sigue. Aunque no se puede predecir el futuro y es difícil saber cómo se desarrollará el ataque, existen diferentes posibles escenarios que van desde un conflicto rápido hasta el derrocamiento de Putin. En este video te cuento 8 formas en las que podría terminar esta guerra. En las primeras 2 semanas del conflicto, el ejército de Putin tomó zonas valiosas como Zaporilla, la central nuclear más importante de Europa, y rodeó 4 grandes ciudades: Chernigov, Konotop, Sumy y Kharkov. Una buena noticia para los ucranianos es que a pesar de que Putin no dio mucho tiempo para reaccionar, hasta el momento el gobierno de Zelensky ha conseguido tener a las tropas del Kremlin lejos del centro, sobre todo de Kiev. En cuanto al costo humano, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado 1.424 víctimas civiles, siendo uno de los eventos más trágicos el bombardeo en la ciudad de Mariupol, donde un hospital materno-infantil fue destruido. Por otro lado, en estas primeras semanas, Rusia y Ucrania también iniciaron negociaciones y abrieron 6 corredores humanitarios para la evacuación de civiles. El número de desplazados ya supera los 2 millones y más de la mitad se encuentran en Polonia. En tanto, Estados Unidos y la OTAN continúan apoyando a Kiev y asfixian al gobierno de Putin con sanciones económicas cada vez más duras, mientras las empresas Heineken, Universal Music, Discovery, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo y General Electric suspendieron sus operaciones en Rusia como presión para terminar el conflicto. Así, entre la persistente ofensiva del Kremlin y la fuerte resistencia ucraniana, millones nos preguntamos cuándo o cómo podría terminar esta guerra. Distintos expertos, políticos y militares han puesto sobre la mesa diferentes escenarios sobre el fin de este conflicto. En el primero, Rusia podría ganar de manera violenta apoderándose de Ucrania en cuestión de semanas, no obstante, el conflicto interno podría alargarse durante años. De acuerdo con James Landell, corresponsal especializado en diplomacia de la BBC, el gobierno de Putin podría escalar sus operaciones y bombardear más a su país vecino. La brutal ofensiva podría cortar los suministros de alimento, de energía y las redes de comunicación, y claro, el número de muertes de civiles sería devastador. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, existe el riesgo de una lucha brutal por Kiev, la cual duraría pocas semanas y cuyo desenlace se inclinaría a favor de Rusia. En ese caso, el gobierno ucraniano podría ser reemplazado por un régimen títere pro-Moscú, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky sería asesinado o exiliado. El problema para Putin es que a pesar de su victoria, una nueva administración prorrusa haría al país susceptible de luchas internas e insurgencia, pues millones de ucranianos rechazarían al nuevo régimen y así, aunque la guerra haya terminado, la inestabilidad podría alargarse durante años. En el segundo y más probable escenario, Rusia podría ganar y apoderarse de su país vecino, pero de manera lenta con una brutal represión que duraría meses. En este caso, Landau destaca que Ucrania, con ayuda de armamento y financiamiento del exterior, podría resistir a la ofensiva de Putin más tiempo de lo esperado, por lo que las fuerzas rusas tardarían más en asegurar ciudades claves como Kiev. No obstante, en este escenario, la brutal represión en las zonas ocupadas culminaría con un gran despliegue de destrucción por parte de Rusia, similar a lo que ocurrió en la guerra chechena en la década de los 90, cuando el ejército ruso destruyó brutalmente Grozny, la capital de Chechenia. En un tercer escenario, existe la posibilidad de que la guerra se extienda más allá de Ucrania en un intento de Rusia por recuperar más territorios de la antigua URSS. En ese sentido, François Hesburgh, asesor senior para Europa en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, señala que después de la invasión a Ucrania, Putin podría tratar de recuperar más partes del antiguo imperio de Rusia enviando tropas a países como Moldavia o Georgia que no forman parte de la OTAN. Este escenario le daría a Putin una frontera político-militar continua desde el Cabo Norte hasta el Mar Negro, dejando de un lado a las tropas rusas y del otro a la formación de los países miembros de la OTAN. En el cuarto posible escenario, Rusia podría verse tentada a escalar aún más su ofensiva. Como hemos visto, Vladimir Putin está dispuesto a romper las normas internacionales y es posible que después de la guerra con Ucrania quiera enviar tropas a estados miembros de la OTAN. El Kremlin quizá podría enviar a su ejército a Lituania, que es parte del organismo, para establecer un corredor terrestre con el enclave costero ruso de Kaliningrado. Es por ello que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya le advirtió a Putin que si Rusia ataca a algún miembro de la OTAN, provocará la Tercera Guerra Mundial. Sí, escuchaste bien, la Tercera Guerra Mundial. Ya no hay especulaciones, la temida posibilidad ya está sobre la mesa. Ahora, quizá te preguntes, ¿y no existe ningún escenario donde gane Ucrania?
Sí, y de hecho hay más de uno. El laboratorio de ideas Atlantic Council destaca que los ucranianos podrían frenar el avance ruso gracias a los suministros de armas aliadas y a las sanciones occidentales. A este caso lo llaman el milagro del río Dnieper. Recordemos que los países occidentales quieren ponerle las cosas difíciles a Putin sin intervenir directamente. No obstante, François Heisburg señala que ante las dificultades, el líder ruso ha mostrado que no reduce sus ambiciones, sino aumenta sus medios. Otro escenario que le da la victoria a Ucrania señala que las fuerzas rusas podrían tener problemas para mantener el control de las ciudades ucranianas y poco a poco perderían la guerra. Según Landau, tal vez Rusia no pueda proporcionar suficientes tropas para cubrir a un país tan vasto como lo es Ucrania, y esta debilidad podría ser usada por las fuerzas defensivas para resistir. Con el paso del tiempo, incluso de años, quizá el ejército del Kremlin finalmente abandone la guerra, justo como pasó con el conflicto afgano-soviético, en donde las tropas de Moscú se retiraron de Afganistán en 1989, después de una década de lucha contra insurgentes islamistas. En el escenario 7 tenemos el derrocamiento de Putin. Existe la posibilidad de que las sanciones de los países de Occidente afecten a tal grado a los rusos que el mandatario pierda el apoyo popular y el apoyo de la élite militar, política y económica que ha estado a su lado. En ese sentido, Occidente ha dejado muy en claro que si Putin es reemplazado por un líder más moderado, se levantarán algunas de sus restricciones. Quizá te parezca descabellada la idea, pero expertos como Lawrence Friedman, profesor emérito de estudios de guerra en el King's College de Londres, señala que es igual de probable que haya un cambio de régimen en Kiev como en Moscú. Y finalmente tenemos el escenario ideal, que se instaure un acuerdo de paz fruto de las negociaciones. La vía más parecida a esto sería una finlandización de Ucrania. Te explico. Anthony Marimón, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de las Baleares, destaca que esta guerra puede replicar lo ocurrido en el país nórdico en los años 40. En 1939, la Unión Soviética le declaró la guerra a Finlandia y no fue hasta 1948 cuando la paz llegó con la firma del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre Finlandia y la Unión Soviética. Con este acuerdo, el país nórdico quedó fuera de la cooperación militar de Occidente, especialmente de la OTAN, adoptando una posición de neutralidad a cambio de que sus fronteras fueran respetadas. Como te decía al inicio, no se puede predecir el futuro y es difícil saber cómo se desarrollará el conflicto, pero si de algo podemos tener certeza es que el mundo cambió el pasado 24 de febrero. Ese día cambió la relación de Rusia con el resto del mundo y ese día también cambió la opinión de millones de ciudadanos que creíamos imposible un nuevo conflicto bélico. ¿Tú cómo crees que acabe la guerra entre Rusia y Ucrania? Espero que te haya gustado el video de este lunes. Si fue así, no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú cómo crees que vaya a concluir este conflicto entre Rusia y Ucrania? Si crees que vaya a ser algo que vaya a ser pronto, algo que se va a alargar, si crees que se pueda derrocar a Vladimir Putin, también escríbenos acá abajo. Te invito, antes de que te vayas, a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente y a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Muchas gracias por ver este video y yo te espero en el siguiente.